Sé que en las opciones de seguro. Ajá, creo que ya la comencé. Ok. Ah, listo, Inicio está grabando. Sí, ya se está grabando. Vamos. Listo. Bueno, mi nombre es Mariela Vamos a ver. Peroso. Vamos a hablar ahorita de diferentes temas, 5 temas para ser específica. El mío es la motivación. Mis compañeros son. Por acá les saluda Carlos Montejo. Yo voy a hablar de las emociones y el estado de ánimo organizacional. Hola, mi nombre es Aura Barrios y en esta oportunidad voy a hablar un poco acerca de lo que es la personalidad y características personales. Me llamo Pierina Barón y les voy a hablar sobre la percepción y atribuciones sociales y los factores que influyen en la percepción. Perfecto. Mi nombre es María Ángel Durí Rivas La Cruz y en esta oportunidad les hablaré sobre las actitudes y satisfacción en el trabajo. Ok, en esta oportunidad hablaremos sobre las actitudes y satisfacción en el trabajo. Decimos que las actitudes y satisfacción en el trabajo son aspectos muy importantes o muy valederos en lo que es un bienestar emocional. Si hablamos de actitudes, son aquellas creencias y evaluaciones que tiene una persona hacia su trabajo. Y si hablamos de satisfacción, es el grado de contento y felicidad que tiene una persona hacia su trabajo. Ambos factores pueden influir mucho en lo que es la motivación, el desempeño y también lo que es podemos decir también lo que es el compromiso en el trabajo. También podemos desenglobar algunos aspectos como son las actitudes en el trabajo. Las actitudes en el trabajo, como lo mencioné anteriormente, son las opiniones, creencias y emociones que tiene una persona hacia su trabajo, supervisión u organización en general. También podemos englobar lo que es la satisfacción en el trabajo. Como lo mencioné anteriormente, es el grado de contento y felicidad que tiene una persona hacia su trabajo. Y también se puede desenglobar en varios factores, como es la remuneración, el reconocimiento y el equilibrio en lo que es la vida laboral y personal. También tenemos la importancia de las actitudes y satisfacción en el trabajo. Decimos que las actitudes y satisfacción en el trabajo pueden desenglobarse en actitudes positivas y también en el sentido de la satisfacción laboral están asociadas con una mayor motivación, compromiso y desempeño en el trabajo. También tenemos lo que es la medición en las actitudes y satisfacción en el trabajo. Existen varias herramientas para medir lo que es la satisfacción en el trabajo, por lo que se hacen encuestas de satisfacción laboral, cuestionarios de clima laboral y también se hacen entrevistas individuales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es interesante valorar, como has presentado, María Angeli, cómo el tema de el clima, el clima laboral y la satisfacción que tienen los colaboradores en general dentro de la organización, pues impacta en las actitudes que toman, ¿no? En general, a más satisfecho se encuentra un trabajador con los distintos aspectos que comentaste, como son, como puede ser remuneración, reto profesional, y sobre todo el equilibrio vida-trabajo. Es un factor importante porque las actitudes dependen mucho de la satisfacción. A más satisfecho esté un trabajador, pues mejor será su desempeño y subsecuentemente su aporte a la organización y por ende el desempeño de la misma, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que la satisfacción es uno de los temas más infravalorados. Yo creo que la gente no piensa lo importante que es tener satisfacción real en un trabajo y que eso puede afectar la vida de todos los trabajadores. Por lo tanto, también a la empresa. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo voy a aprovechar y me voy a pegar de esto de la satisfacción del colaborador para hablar un poquito de la parte que me tocó investigar a mí, que tiene que ver con las emociones y el estado de ánimo organizacional. Ok. Cuando hablamos de emociones, uno suele, digamos, ay, ya déjenme abrir la cámara.
Cuando hablamos de emociones, pues uno piensa básicamente en el ámbito personal y piensa que dentro del ámbito corporativo, pues las emociones no tienen que ver, ¿no? Y estudios, bueno, recientes, entre comillas, del año 2000, Ashkenazi puntualmente, pues muestra que efectivamente las emociones no solamente forman parte del desempeño de los trabajadores y por tanto del desempeño de la organización, sino que a distintos niveles de la organización tiene distintos impactos. Por ejemplo, el mundo emocional en el ámbito intrapersonal afecta efectivamente el desempeño de ese trabajador, al igual que su parte individual, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese estado de ánimo tiene también un tercer nivel de influencia que es en las relaciones interpersonales. Y cuando ya ese tono emocional está involucrado con las relaciones interpersonales, pues digamos, afectando lo que es la interacción de ese trabajador dentro del equipo de trabajo. Dependiendo del ánimo de los equipos de trabajo, vamos a tener el ánimo de los grupos, es decir, las interacciones en los distintos equipos e incluso este autor habla de que las emociones a nivel ya no de los equipos de trabajo y de los grupos de trabajo, sino de la organización, pues el espíritu emocional impacta en las políticas, el estrés emocional de la organización, el bienestar y el clima organizacional y laboral. O sea que pareciera que este aspecto emocional pues impacta efectivamente en toda la organización. Tradicionalmente, el espíritu del mundo corporativo trató de separarse de esto de las emociones, porque quería mantenerse como aséptico. Se pensaba que esto de las emociones interfiere el desempeño y que más bien debería trabajarse con un aspecto, digamos, profesional, numérico, y que esto de las emociones no cambia mucho el desempeño de la organización. Sin embargo, los estudios más recientes han mostrado que efectivamente la emoción no es solamente como que un atavio de lo que fue nuestro desarrollo psicoemocional del pasado, sino que las emociones vienen a complementar la parte racional de las personas, es decir, les permite hacer mejores análisis, trabajar mejor su memoria, sus experiencias y por tanto mejora su desempeño. Incluso los estudios más recientes muestran que los gerentes que dan mejores manifestaciones emocionales, es decir, que comparten con sus equipos sus miedos, sus experiencias, su satisfacción y que se muestran, por decirlo de alguna manera, más humanos a través de esta expresión emocional, pues se desempeñan mejor y tienen mayor capacidad de motivar a sus equipos. Entonces, en conclusión, las emociones son un aspecto importante dentro de la organización, impacta a todos los niveles de la misma y aquellos gerentes que tienen un mejor manejo emocional y dan mayores muestras emocionales a sus equipos, pues mejoran el desempeño de ellos y de los mismos. No sé qué les parece esto que les he compartido, muchachas. Sí, de hecho yo creo que también tiene mucho que ver con la motivación. De hecho, lo que yo investigué dice que la motivación es una fuerza psicológica que impulsa a las personas a iniciar, mantener y mejorar sus tareas laborales. Es literalmente un factor súper clave para el éxito de la organización, porque viene con las emociones y la satisfacción laboral. Hay bastantes teorías que apoyan esto. Está la teoría de Maslow, que establece que las personas tienen una jerarquía de necesidades que deben satisfacerse de forma gradual para alcanzar la motivación. Está también la teoría bifactorial, que distingue entre factores motivadores y factores higiénicos, que influyen en la motivación laboral de formas diferentes. Está la teoría de las expectativas. Esta teoría sostiene que las personas están motivadas a realizar una determinada acción si creen que la acción les conducirá a un resultado deseado. La motivación laboral, en conclusión, es un tema súper complejo y dinámico que está sujeto a la influencia de factores internos y externos. Las organizaciones que buscan mejorar la motivación de sus empleados, como así las emociones y la satisfacción, deben tener en cuenta que estos factores deben tener en cuenta estos factores y diseñar estrategias que sean adecuadas para su contexto específico. Los factores internos de la motivación, como tip, como
fun fact, son aquellos que provienen del interior de la persona, como sus valores y sus creencias, que tienen que ver con las satisfacciones y las emociones, y los factores externos son los que provienen del exterior de la persona, como el salario, las condiciones de trabajo, el reconocimiento y la promoción. Todo esto influye muchísimo en la satisfacción laboral. ¿Qué opinan? Fíjate, Mariela, que algo interesante allí, ¿no? Tú hablas de las motivaciones intrínsecas y las motivaciones extrínsecas, perdón, que son las que vienen de dentro del sujeto y las que vienen de afuera del sujeto, ¿no? Y me estaba acordando que hay una teoría que habla del liderazgo relacional, donde plantea que aparte de estos factores intrínsecos y extrínsecos está un factor de trascendencia, ¿no? Que para el colaborador también es importante no solamente esas motivaciones que vienen de adentro o de afuera, sino darle también una trascendencia de valoración a lo que hace, o sea, que lo que hace, de lo que su aporte es importante y efectivamente agrega valor pues a la empresa o a la sociedad, ¿no? Como un tercer factor que complementa esos dos factores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Sí, Y, totalmente de acuerdo. y fíjate que en esa pirámide además lo que estás comentando es cosas interesantes, ¿no? Como todo lo que hemos venido comentando, pues el salario pues podría estar en ese primer nivel de Maslow, ¿no? Claro. El valor profesional, digamos, mira, es que yo no, porque muchas veces no es solamente dinero, es valorar también lo que yo hago que tenga valor y me haga sentir bien, ¿no? Que eso estaría ya en nivel de autorrealización de Maslow. O sea, que es interesante ver cómo esas cosas que vemos en micro se pueden aplicar a la organización. También quiero hacer un aporte con respecto a lo que mencionó Mariela sobre la pirámide de Maslow y pues siento que tiene mucha importancia por muchas razones. Primero porque nos ayuda a comprender de manera general los factores que motivan a las personas, en este caso a los empleados. Y también puede ayudar a identificar sus propias necesidades, motivaciones. Y por último, puede ayudar a las organizaciones, en este caso a las empresas, como diseñar productos y servicios que puedan satisfacer las necesidades de los clientes. Sí, también teniendo en cuenta, como decían nuestros compañeros, que influyen las emociones y también influyen la motivación. Por otro lado, tenemos que la personalidad también tiene una gran influencia en cuanto al comportamiento organizacional. Y es que muchas veces podemos creer que ay, no había prendido la cámara, que esta por ser individual no tiene una influencia. Y es que la forma en que las personas sienten, piensan y su comportamiento influye de gran manera en el ámbito laboral, ya que la personalidad se conoce como aquel conjunto de características y cualidades que hacen único a un individuo. Y entre estas características influyen aquellas que son heredadas y aquellas que son aprendidas. En las características heredadas tenemos aquellas que vienen de nuestros padres, de nuestros antepasados, es decir, como algunos rasgos tanto físicos como otros tipos de características que hemos aprendido de ellos. Pero tenemos aquellas que son aprendidas, que se dan desde nuestro ámbito o de que hemos aprendido de aquellas personas que nos rodean, como aquellas que hemos aprendido en la educación, o sea, donde nos hemos desarrollado como personas. Entre estas características influyen la manera en que desarrollamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro comportamiento también, y la manera en que se desarrollan nuestras actitudes, tanto positivas como negativas. Otro aspecto que también es importante aprender es sobre los atributos de la personalidad que influyen en el comportamiento laboral. Y entre estos atributos tenemos el locus o sistema de control. Y esto quiere decir que hay ciertas personas que creen que son dueñas de su destino. A estas personas se le conocen como locus interno. Y otras personas que creen que están atadas a un destino. Estas se conocen como locus externo. Las primeras, los locus internos, son aquellas que son capaces de
hacer lo que se propone. O sea, de que cuando van a desarrollar un proyecto buscan la manera de informarse, de mantenerse al día, son personas proactivas. Mientras que los locus externos, al ellos estar atados a un... No sé si me están escuchando, sí, ¿verdad? Sí, te Sí, escuchamos fuerte y claro. Ajá. Mientras ellos están atados, los locus externos están atados a otra persona, esperan recibir una orden para poder desarrollarse. Estas personas generalmente son más sumisas y más pasivas. Luego tenemos que influye grandemente en la autoestima. Y esta es la forma en que las personas se agradan o desagradan de sí mismas. Por lo cual, si una persona tiene seguridad en sí misma, no necesita la aprobación de nadie para saber que puede alcanzar el éxito y que él puede alcanzar lo que se proponga si confía en sus propias capacidades. También tenemos el autocontrol, que es cuando la persona es capaz de regular su comportamiento. Tenemos también una característica que me llamó bastante la atención, que es el maquiavelismo, que nos dice que es cuando un individuo tiene la capacidad, por así decirlo, de manipular o de hacer alguno, o sea, tiene la capacidad de manipular a otras personas. Así lo dice su concepto. Y son más difíciles de persuadir. O sea, estas personas son más difíciles de convencer y al ellos tener la capacidad de convencer mejor a otras personas, ganan aún más. Y tenemos, por último, la característica de aceptación de riesgos. Estas personas tienen la capacidad, o sea, podemos decir que las personas no tienen el mismo grado de aceptar riesgos. Hay algunas personas les da un poco más de miedo, otras son más atrevidas. Y aquellas personas que son atrevidas suelen a tomar decisiones aún más fáciles que las que no lo son. No sé qué opinan ustedes, muchachos, si tienen algo que acotar. Sí, Sí, bueno, claro. Ah, bueno, adelante, habla adelante. tú, Carla. Habla tú No, primero. que lo de los locus de control, pues, pues es un concepto interesante, ¿no? Y el maquiavelismo se ve mucho en las organizaciones. Yo que he tenido oportunidad de trabajar en algunas organizaciones, siempre hay esa persona que busca, como siempre, mover las piezas para que todo le convenga, para siempre quedar bien, ¿no? Y Sí, eso es parte claro. del entorno que Y nos aunque toca vivir. decimos, nos parece que la palabra manipulación es fuerte, pero en realidad es lo que define a un Sí, maquiavelismo. eso más bien sería exactamente. considerado como un rasgo narcisista, pues, cuando esa persona Ujú. quiere que todo, o sea, pone toda su conveniencia para que todo salga a su favor. Entonces eso sería más bien un rasgo narcisista. Sí, exacto. Sí, Y se o ve sea, mucho en los... opino lo mismo. Yo no he estado en ámbitos laborales, pero sí he estado muchos años en el ámbito de danza. Y eso que tú mencionas de maquiavelismo, si no me equivoco, o también se puede llamar manipulación. Em, a mí, pues, yo lo he visto mucho en mi profesor de danza, ¿sabes? Porque él quiere manipular todo a su conveniencia. ¿Sí me entienden? Sí. Sí, Y claro. vivimos en un ámbito muy tóxico donde todos quieren sobresalir y no existe el compañerismo. ¿Sí me Claro. entienden? Sí, Entonces, claro. todos Claro. vivimos en un, ¿cómo lo digo? O sea, como en una En una zozobra de qué va a pasar. De si eh, hoy va a hablar mal de mí, o de si Sí, hoy va a hablar claro. mal de mi danza. Un ejemplo, Competencia. pues. Como una Ojalá competencia, una pero competencia malsana, porque saben que hay sí, competencias sí. sanas y competencias malsanas, pues vivimos Ajá. mucho en eso. Y es Sí, por lo mismo, eso. porque el gerente es el mismo que promueve esa competencia malsana. Entonces también me pareció Sí. muy interesante tu punto, tu referencia sobre esto, por eso mismo, porque yo he tenido experiencia en esto. Sí, hay una cosa Claro. terrible que yo lo llamo el corre por tu vida. No hay nada peor que un corre por tu vida. Sí, Sálvese quien Ese, pueda. sí, eso es un elemento que Sálvese no quien le pueda. importa, no le importa llevarse por el medio a nadie sí, con tal sí. de él quedar bien. Eso para Sí. mí son los peores. Bueno, Para mí yo son los peores. considero,
me pareció muy bueno el tema que abordó Aura, porque para mí es muy importante que toda empresa aplique un test de personalidad, porque no solamente el empleado debe desempeñarse bien a nivel laboral, sino debe tener principios, debe tener valores, dar el ejemplo a través de sus acciones. Entonces, uno de los test de personalidad más comunes es el test de las 16 tipos de personalidades. No sé si ustedes han escuchado de ese test, el test de Cattell. No. Sí, sí, el 16PF. De Eh, hecho, yo trabajo en el área de recursos humanos y en la empresa ujú. donde yo trabajo, como pruebas proyectivas usamos figura humana bajo la lluvia, figura humana, y como test de personalidad utilizamos ese el 16PF. Ajá. Y la experiencia que hemos tenido nosotros es que eso no se pela, o sea, los perfiles No. son, evidentemente ningún test es absoluto, pero las predicciones que aparecen ahí suelen ser bastante precisas. Sí, también el otro más común es el test de Myers-Briggs, que, o sea, ahí determina las personalidades de extraversión, introversión, intuición, sensación, o sea, son varias personalidades que ahí el test arroja, pues, dependiendo de la persona. Carlos, no se escucha. Ah, no, les decía que ese va más alineado con las teorías de Jung, ¿no? De Hong, ajá, sí, exactamente. Bueno. Para finalizar el conversatorio, yo voy a abordar el tema de percepción y atribuciones sociales y los factores que influyen en la percepción. La percepción y las atribuciones sociales son procesos psicológicos fundamentales en la psicología organizacional y también estas influyen en el comportamiento organizacional. Cabe destacar que la percepción es el proceso por el cual los individuos organizan e interpretan la información sensorial para formar una representación mental del mundo que les rodea. Y las atribuciones sociales son las explicaciones que damos a las acciones y comportamientos de los demás. En la psicología organizacional, la percepción y las atribuciones sociales son importantes para comprender una serie de fenómenos como liderazgo, toma de decisiones, el conflicto y el desempeño. Voy a mencionar los factores que influyen en la percepción en psicología organizacional. Los factores que influyen en la percepción en psicología organizacional se pueden dividir en dos categorías, los factores internos y los factores externos. Los factores internos son aquellos que dependen del propio individuo. Se encuentran experiencias y creencias personales, las expectativas y los estados de ánimo. Los factores externos son aquellos que dependen del entorno. Entre ellos se encuentran las características del estímulo y el contexto. Ahora bien, ¿cómo influye la percepción y las atribuciones sociales en el comportamiento organizacional? Ambas influyen en el comportamiento organizacional de la siguiente manera. Por ejemplo, la percepción de los líderes puede influir en el comportamiento de los empleados. Si los empleados perciben que sus líderes son autoritarios o poco comprensivos, es probable que se muestren resistentes al cambio o que no se sientan motivados al momento de ejercer su trabajo. Las atribuciones sociales que hacen los empleados sobre sus compañeros de trabajo pueden influir en las relaciones interpersonales en el trabajo. Por ejemplo, si un empleado atribuye las acciones de un compañero de trabajo a motivos negativos, es probable que surja un problema o conflicto entre ellos. Cabe destacar que la percepción y las atribuciones sociales son procesos complejos que influyen en el comportamiento organizacional y bueno, al ser consciente de estos procesos y tomar medidas para mejorarlos, los líderes y los empleados pueden crear un entorno de trabajo más positivo y productivo. ¿Qué opinan?
¿Me escuchan? Sí, sí, fuerte y claro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El liderazgo es todo, pues, o sea, tú ves que cómo es percibido el líder definitivamente impacta en el desempeño de su gente, ¿no? Cuando tú Sí, tienes un líder, incluso hay equipos que pueden tener un desempeño bajo y cambia el liderazgo y ese equipo percibe que ese líder les acompaña, sigue con ellos, trabaja con ellos o les aporta y tú ves que el desempeño cambia increíblemente con la misma gente, o sea, el mismo equipo, al cambiar la percepción del equipo, cambia la ejecución de su desempeño. Así que totalmente de acuerdo sí, contigo. claro, porque si el líder, pues, por decirlo así, es un líder malo, por decirlo así, los empleados no se desempeñan bien en su trabajo. En cambio, si es un líder que motiva, que corrige sin humillar a los que trabajan para él, pues obviamente todo va a fluir de una manera positiva. Sí, Sin duda. exacto, estoy totalmente de acuerdo. Si el líder motiva a sus empleados, todo su ambiente va a ir bien, diciéndolo así. O sea, si le da Sí, las y no, herramientas correctas y la motivación correcta, porque entre todo esto tiene que haber una motivación muy asertiva. Ujú. Todo va a ir bien. sí, y no Entonces, solo eso es la lo motivación, porque si él aprende, o sea, a través de la observación, sabe qué persona sirve para cada área. Si ese líder aprende a visualizar bien con los trabajadores que cuentan, creo que fluye mucho mejor la organización. Claro. Bueno, ya la llamada se nos va a pegar, así que podemos ir quitando la grabación. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Creo que hicimos buen trabajo, muchachos. Sí, Vale. todo chévere. Sí,